último segmento de esta primera jornada académica técnica. En este caso vamos a dar paso al segmento Desafío de monitoreo para operadores en el 2023, cómo asegurar el servicio en redes multitecnología, la importancia de la experiencia en el hogar. Una disertación a cargo del ingeniero Rodrigo Plaza, quien se desempeña actualmente como director de venta y preventa en STEX. En su rol asesora a operadores de telecomunicaciones de Latinoamérica para resolver desafíos de gestión de las redes de acceso fijo y Wi-Fi. Como decíamos, es ingeniero electrónico, graduado en la Universidad de Buenos Aires, ha realizado estudios de posgrado que incluyen especialización en gestión de telecomunicaciones en la Universidad de San Andrés, en el programa de desarrollo gerencial en la Universidad Torcuato Di Itela y también tiene un diplomado en metodologías ágiles en el ITBA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en telecomunicaciones, habiendo iniciado su desarrollo en un operador de telecomunicaciones de Argentina como iPlan, para luego continuar su camino en posiciones regionales en Motorola, Arris y CommScope, acompañando el despliegue de la tecnología DOCSIS y Wi-Fi en la región. Rodrigo, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, buen día. Gracias por haberse acercado. A ver, ¿me escuchan bien el micrófono? Bien, igual somos pocos ya a esta hora. La idea es, en esta breve presentación, hacer un pantallazo por los desafíos que nosotros vemos desde los sistemas de operación, de lo que es el aprovisionamiento, de lo que es el monitoreo de las redes de acceso fijo y sobre todo desde la perspectiva cuando un operador de cable incorpora la tecnología GPON como tecnología de acceso en sus redes. Entonces, a partir de esta agenda es que estaremos charlando, y la idea también es que por favor interrumpan con comentarios y consultas, lo que visualizamos como desafíos para los próximos años, siempre de lo que son los sistemas de soporte a la operación. ¿Está? Durante la mañana estuvieron escuchando los desafíos para desplegar redes GPON, lo que presentó Juan sobre la importancia de Wi-Fi y la calidad de la experiencia en el hogar. Y la idea es ahora, para culminar la mañana, desde la perspectiva de los sistemas de soporte, analizar cómo impacta la evolución de las tecnologías de redes de acceso, al aprovisionamiento, al monitoreo, y cómo aumentar la presencia y visualización de lo que está ocurriendo dentro del hogar. Eso es un poco el esquema de la charla de hoy. Entonces, áreas de desafíos que vemos en los próximos años. Una primera es vender y mantener el servicio de banda ancha independiente de la tecnología subyacente. Ustedes ofrecen servicios de conectividad a los clientes donde no importa si la red es DOCSIS o GPON, el cliente está esperando una disponibilidad, una calidad de servicio, una presencia de su operador que genera desafíos en el momento de soportarlo, atender y darle continuidad en el ciclo de vida de los clientes. Por otro lado, cómo gestionar de forma eficiente recursos de red compartidos. Vemos cada vez más la tendencia de poder compartir redes, es decir, en vez de estar tirando en una misma zona una red sobre otra, llegar a un acuerdo para que haya una única red que sea compartida por distintos operadores. Desde la perspectiva de los sistemas de operación, esto genera un desafío para que lo que uno aprovisiona en una OLT no impacte en otro cliente de otro operador. Por otro lado, fortalecer la presencia, la visibilidad y las herramientas de que disponen las áreas de soporte y los clientes finales para entender qué pasa adentro del hogar. ¿Está? ¿Qué pasa con la interferencia, con los dispositivos, cómo estoy modulando? Si quiero hacer un cambio, no tener que contactar al call center, sino poder resolverlo yo como usuario. Y finalmente, en este proceso ir aumentando la automatización de los procesos. A medida que aumenta la escala, aumenta la cantidad de abonados, necesitamos la compañía y el apoyo de procesos automáticos que por un lado reduzcan la posibilidad de errores humanos, pero además permitan ir escalando en los distintos servicios y en el tamaño de la red. ¿Qué ocurre con los sistemas de soporte? Cuando
a una red DOCSIS existente, empezamos a atender GPON, eso genera un desafío. Nosotros acá pusimos el título la ensalada para los sistemas de soporte, porque el proceso de aprovisionamiento es distinto de lo que es el camino de la vertical de DOCSIS, de lo que es la vertical de GPON, y lo mismo el monitoreo. ¿Está? Entonces, desde la perspectiva de los sistemas de soporte, por un lado tenemos en la operación lo que se habla del diseño del servicio. ¿Qué servicios voy a ofrecer? Voy a ofrecer servicio de banda ancha, voy a ofrecer servicio de telefonía, voy a ofrecer servicio de IPTV. A partir de ese diseño del servicio se impactan en los distintos sistemas. Tenemos la vertical que se llama fulfillment, la de activación. Es la que va a configurar el servicio que este cliente solicita. ¿Está? ¿Cómo es este flujo? Desde la orden de servicio que viene del CRM, del negocio, a través de interfaces se recibe esa indicación. A partir de ahí, la plataforma que sea de activación va a impactar en las funciones de red que ven debajo de todo, ya sean funciones de red físicas o virtuales. ¿Qué implica este flujo que estoy describiendo? A partir del cliente que contrató el servicio de 50 megas, cómo ese servicio se va trasladando en los recursos de la red para estar configurado y que el cliente tenga ese servicio cuando el técnico se encuentre en la instalación. El cliente quedó operativo. Esto independientemente si estamos hablando de una red DOCSIS o una red GPON. Por otro lado, lo que es la vertical de assurance, lo que es el aseguramiento del estado de la red, tiene una arquitectura bottom-up, es decir, a partir de indicadores que surgen de la red, como vemos aquí, por ahí, ahí está el marcador, pero bueno, vamos desde la red, subiendo con distintas APIs de integración que van recolectando y procesando los distintos indicadores de red para ir ya hacia la capa de negocio, que es la que quiere entender cómo es la calidad de servicio, qué experiencia están teniendo los usuarios de los servicios que se configuraron, que se diseñaron y se fueron configurando en la etapa de fulfillment. ¿Está? Entonces, de una manera, desde arriba hacia abajo, se va haciendo la configuración necesaria de todos los distintos sistemas. Hay modelos de datos, hay inventario de dispositivos que se requiere para poder activar el servicio, saber qué ONT, qué cable módem es el que tiene el cliente aprovisionado. Y por otro lado, el camino inverso de los distintos KPI, los parámetros de estabilidad de la red, indicadores para poder tener performance, evolución de parámetros que surgen de la red y se van recolectando, se van analizando para generar dashboard y distintos eventos hacia el negocio. Bien, acá ya viendo una arquitectura un poquito más detallada de lo que son las distintas capas. No vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, pero sí para mencionarles que hay una capa de gestión del servicio, como habíamos hablado antes del catálogo de servicios. Lo que uno configura y tiene que velar como operador son los distintos servicios que le ofrecen a los abonados. ¿Está? Ahora, esa capa de servicios requiere un inventario de dispositivos. Desde los sistemas se tiene que conocer cuáles son los equipos de infraestructura, cuáles son los equipos que van a estar configurados para poder brindar dicho servicio. Y la configuración específica. Por un lado el inventario y por otro lado la configuración específica. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de la configuración de la OLT, la configuración del CMTS, el archivo de configuración que va a recibir el cable módem, los TLBs que van a definir la calidad de servicio que va a tener configurada y la configuración necesaria para el fulfillment de la OLT y del CMTS. A partir de los distintos protocolos de red, como puede ser HCP, TFTP, HTTP, continúa el flujo de esta definición de servicio hasta impactar a los elementos de red. ¿Está? Entonces tenemos la definición de un servicio de conectividad de 100 megas que se va a estar trasladando a configuración de recursos que va a estar impactando un inventario que a través de distintos protocolos de comunicación va a terminar aplicando los parámetros necesarios a los elementos de la red. Todo esto de forma automática y hasta idealmente invisible
para los usuarios, para los técnicos que están ahí en el domicilio haciendo la instalación, pero necesaria para que se haga este recorrido en la estructura de los sistemas de soporte para garantizar que el cliente tiene configurado los 50 megas, los 100 megas, los 300 megas o el servicio que haya contratado, lo mismo que lo que es servicio de telefonía o de televisión. Visualmente el flujo, entonces, ¿cómo opera el fulfillment? A partir de la venta, es decir, se recibe un contacto que impacta en sus sistemas de atención al cliente, sistemas comerciales o CRMs. ¿Está? A partir de esto, el CRM, ¿qué hace? Va a interactuar con las plataformas de OSS para decir, el cliente Juan contrató este servicio que habíamos visto que está definido en su catálogo. ¿Está? A partir de ese comando que se recibe vía las interfaces norte, se realiza la configuración de la red por un lado y se genera una orden de instalación. Esta orden de instalación es la que va a tener el técnico, ya sea digital, en papel o el soporte que la operación requiera, y es la que va a ser la vinculación final en el momento del alta del abonado de el cliente Juan, que tiene un servicio de 50 megas, al que le estoy instalando este CPE, ONT, cable módem o el equipo que sea, con estas características. Entonces, en el momento de la instalación, en los sistemas se hace esta vinculación de estos elementos. El servicio contratado, la identificación del cliente y el servicio impactado en el dispositivo. A partir de ahí, como usuarios, comienza nuestra vida como cliente, porque esto a su vez sigue el camino para avisarle al sistema comercial que hay que empezar a facturarle a ese cliente, que es parte del objetivo de la instalación, dar de alta un nuevo servicio y poder empezar a facturarle a partir de ese momento. Todo esto contado de forma automática, pero impactando en varios elementos de la red. Piensen que el sistema de aprovisionamiento tuvo que haber configurado el CMTS, tuvo que haber impactado en la OLT, y en el momento en el que el técnico conecta el cable módem o conecta la ONT, garantizar que el flujo se completó para que el cliente tenga el servicio y además con los parámetros requeridos. Por ejemplo, obteniendo un certificado de nacimiento para registrar los niveles de RF, potencia, niveles ópticos en el caso de GPON, para tener trazabilidad de lo que ocurrió con esa instalación. Todo esto comentando lo que sería el circuito de aprovisionamiento. A nivel evolutivo, y de nuevo le dimos la orientación a esta presentación pensando en un operador de cable que agrega tecnología GPON. Entonces, ustedes tienen distintas marcas de CMTS desplegadas que requieren una plataforma para activación DOCSIS. ¿Está? Alguna solución que lo que hace es aprovisionar y darle alta los clientes DOCSIS. Ahora, ¿qué ocurre? Por necesidades de negocio estratégicas van a incorporar además un CRM para gestionar, como vimos, e integrarse a aquellos clientes. Pero luego viene el momento de incorporar la tecnología GPON. ¿Está? A los sistemas existentes hay que adaptarlos para que se pueda impactar también a las OLT para poder, desde la misma plataforma, dar de alta ya sea un cliente que va sobre red DOCSIS o un cliente sobre red GPON. ¿Está? Por ende, lo que ocurre es que la plataforma de activación se extiende de alguna manera para cubrir ambas tecnologías. No solo DOCSIS, como ya venía haciendo, sino también para poder soportar lo que es GPON. A medida que sigue la evolución del operador, empieza a tener la oportunidad de compartir recursos de red. Es decir, que otra entidad pueda dar de alta también clientes en su infraestructura. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Incorporar una capa que le permita hacer este network sharing, es decir, de forma virtual poder asignar porciones del CMTS, porciones de la OLT para que distintos operadores puedan dar de alta clientes coexistiendo en la misma infraestructura de red. ¿Por qué esta necesidad? Por un tema de eficiencias y escalas. Poder compartir en una zona de la red donde ya está una red gestionada y alguien se enfoca en gestionar la red, no hacer un tendido paralelo, sino poder compartirla y que distintos operadores puedan activar clientes sobre la misma red.
Y esto, de nuevo, integrado con los sistemas de gestión de clientes de cada uno de los operadores. ¿Está? Esto es una arquitectura simplificada. Hay más integraciones de las que estamos viendo ahora, pero la idea era mostrarles un camino posible de evolución, no necesariamente el único, cuando uno viene del mundo DOCSIS y se encuentra en la necesidad de incorporar tecnología de GPON y algo que omití mencionarles también, la importancia de tener activación para poder gestionar distintas marcas de OLTs. El mundo GPON, como conocen, es distinta a la gestión de la interoperabilidad de como es el mundo DOCSIS. Ustedes pueden desplegar un CMTS de una marca, un cable modem de otra y saben que eso va a funcionar. El mundo de la interoperabilidad GPON se maneja distinto, hay parámetros que se establecen verticales, es decir, el mismo vendor de OLT y ONT y que setean vía el protocolo OMSI. Parámetros que son específicos y cuando ustedes conectan una ONT de otro fabricante, hay ciertas funciones que por ahí no están como deberían. ¿Está? Por eso es importante cuando uno va a evaluar la implementación de una segunda marca de tecnología GPON, entender cómo va a ser todo el proceso de activación de dicha tecnología. Bien, ahora bien, ya cubrimos muy brevemente lo que son los desafíos de activación para operadores. ¿Qué ocurre con el monitoreo de la red? Ya tenemos la posibilidad de dar de alta clientes a activar servicio. ¿Qué ocurre con el monitoreo de la red? ¿Por qué es necesario? Y así, de paso, tengo feedback que los veo poco, a ver si se durmieron, están atentos. ¿Por qué les parece que nosotros tenemos algunas ideas, pero por qué es necesario monitorear una red? ¿Por qué lo hacemos o por qué debería hacerse? Entender la salud. Exactamente, ¿está? Acá listamos algunas de las ideas que traíamos, parte de lo que ustedes mencionaban, para entender los patrones de utilización, para optimizar los recursos. Si yo no entiendo cómo está haciendo la performance de mi red, no la voy a poder optimizar, no voy a poder planificar crecimiento, cómo viene la evolución de tráfico, cómo viene el crecimiento, ¿está? ¿Cómo puedo hacer para mejorar la experiencia de usuarios? ¿Y cómo puedo hacer esto además para reducir el churn, es decir, la baja? Lo que buscamos es que los clientes se queden y estén satisfechos, clientes que son cada vez más exigentes, ¿está? Y además, ¿cómo hacer más eficiente el mantenimiento programado? Yo quiero que los técnicos vayan exactamente al punto donde tienen que hacer una acción y no estar buscando en la red en qué parte tengo que ir a buscar, porque ese tiempo que se desaprovecha es dinero mal invertido, ¿está? Yo lo que quiero es que lo más rápido posible e idealmente adelantarme, poder detectar desvíos antes de que ocurra la falla, porque cuanto antes puedo resolver un inconveniente, más barato sale, ¿está? Y la realidad es, ¿por qué es necesario monitorear la red? Porque no hacerlo siempre es más caro, ¿está? Uno podría decir, bueno, despliego los equipos y voy viendo cuando hay un problema, me conecto. Termina siendo más caro, ¿está? Porque mover camionetas para resolver un problema que se podría hacer remoto es más caro. Mover una camioneta que está 4 horas hasta que encuentra el punto de falla de la red es más caro. Entonces, al fin del día, el costo total de la gestión de una red, que no siempre se visualiza de esta manera, termina reduciéndose teniendo sistemas que nos ayuden a ganar eficiencia. Esto solo a modo de ejemplo de dashboard indicadores, todos ustedes tienen implementados, conocen, la idea no es entrar al detalle, pero sí esta necesidad que veníamos hablando de que vengo de monitorear y de gestionar una red DOCSIS, incorporo GPON, también tengo que extender la capacidad de monitoreo de mi NOC, de mi centro de operaciones, para cubrir esta tecnología. ¿Está? ¿Y de qué manera? Si quieren, con una historia similar a la que estuvimos revisando, donde comencé monitoreando CMTS. Estoy monitoreando SNR, niveles, transmisión, potencia de recepción, ¿está? Con una plataforma de assurance, la que sea. Me encuentro con la necesidad ahora de empezar a monitorear tecnología GPON, porque la incorporé como parte de mi red de acceso, ¿está? Esta plataforma de monitoreo lo que hace es nutrir información al área de operaciones.
aparece la tecnología GPON. Entonces tengo que también ampliar mi mirada cubriendo esta tecnología de forma similar a como habíamos hablado en la activación. Está de la misma forma que necesito plataformas para poder activar tecnología GPON, tengo que incorporar sistemas para poder monitorear esta primer marca de tecnología GPON y las marcas subsiguientes que vengan, cada una con sus características particulares de cómo tiene interfaces, cómo puede publicar y mostrar la información, de qué manera genera eventos. ¿Está? Todo esto siempre para poder resolver los inconvenientes de forma temprana y más económica, como vimos en el slide anterior. ¿Está? Bien, y ahora el negocio sigue creciendo, viene la gente comercial y les dice que acaban de cerrar un acuerdo excelente para compartir la red, y entonces, ¿qué ocurre? El operador que va a activar en su infraestructura dice, bueno, pero yo ahora quiero saber qué le pasa a mi cliente que está sobre tu infraestructura. Por lo tanto, hace falta tener interfaces e información para que pueda visualizar solo sus abonados que están en infraestructura desplegada del operador. Entonces, también hay que incorporar estas funciones a los sistemas, ¿está? Porque si no, que puedan activar clientes en su infraestructura y no puedan ver cómo están, no escala. Se puede hacer por ahí para una pequeña cantidad de abonados, pero eso no es algo que pueda escalar en el tiempo a medida que se gana volumen, por lo que también hay que pensar desde los sistemas la posibilidad de hacer multibrand o network sharing para que haya una división virtual de la infraestructura, también desde lo que es la información del assurance, para que el sector de operaciones, uno, vea la infraestructura y los clientes que le corresponden, y el sector de operaciones 2, 3 o el que sea, también lo que a él le corresponde. ¿Consultas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Continuamos? Por favor, interrumpan en cualquier momento. Bueno, estamos entrando ya a la parte final de esta presentación. Por la agenda había pensado un poco menos de material, los imaginaba que iban a estar ansiosos de terminar la tanda de presentaciones. Hoy, bueno, hubo un cambio de agenda y pudimos arrancar un poquito antes. ¿Cuál es la porción de la red, si hablamos del core, la red de acceso y la home network? ¿En qué parte creen que se define mayoritariamente la experiencia del cliente? En el hogar. Tienen que estar convencidos que pasa en el hogar. Piensen en su casa, los que tengan hijos, hijas en mi caso. Papá, no anda internet. No importa lo que estén invirtiendo en el core, ¿está? Ayer no funcionaba internet, fue un caos mi casa después de las 8 de la noche. No podíamos ver Netflix, no podía terminar de responder unos correos, mi hija no podía terminar la tarea. Entonces, yo no sé cuánto viene invirtiendo el operador que me da servicio en casa, no lo voy a nombrar, en su core. Pero le puedo asegurar que anoche a las 20:04 no importaba nada de eso porque el cable módem no se registraba. ¿Está? Y por ende no teníamos Wi-Fi y no teníamos servicio. Entonces, la batalla como operadores para estar metido y que el cliente los quiera, porque los tiene que querer el cliente, es en el hogar. ¿Está? Que ahí es donde está Netflix metido, ahí es donde está Google. ¿Está? Google no compite por el core. Netflix no compite por la experiencia del core. Netflix se mete, Amazon va al hogar, ahí, porque ahí es donde están los servicios y donde está la facturación, el revenue. Entonces, está muy bueno todo esto que estuvimos hablando hasta ahora del aprovisionamiento, del monitoreo de las redes. El problema es que no alcanza. Hay que tener cuidado porque a veces técnicamente nos enfocamos mucho en los KPI de la red y no estamos viendo qué está pasando con los dispositivos inalámbricos en el hogar. No digo con esto que sea sencillo, pero tengan claro que la batalla es en el hogar en el sentido de presencia y pertenencia y lograr fidelidad de los suscriptores. Entonces, ¿qué hay que ver? Estos son solamente ejemplos, pero por un lado, brindarles herramientas para que puedan gestionar. Hoy por hoy, en el 2022, muchas operaciones, no solo acá, sino en Latinoamérica, reciben llamados en el call center donde un cliente les pide cambiar el passphrase de
Wi-Fi. ¿Está? Entonces estamos utilizando todos recursos de espacio de call center, de tiempo, de atención, para que alguien ingrese y cambie la password de Wi-Fi o para consultarlo. Hay que empoderar a los usuarios para que lo puedan hacer de forma automática y fácil. ¿Está? Si le voy a pedir a mi papá que entre a la sucursal virtual, haga doble autenticación y entienda del protocolo de WPA para cambiar el password, vamos mal y es lógico que él no lo sepa hacer. Pero si podemos dar interfaces amigables que en 3 clics cambien el password, estoy seguro que por lo menos va a intentar hacerlo y va a evitar contactar a los servicios de atención y menos que hablar, chatear con un chatbot para explicarle que quiere cambiar el password de Wi-Fi. ¿Está? Entonces, hay que darle herramientas de gestión y a su vez, quienes atienden los reclamos de Wi-Fi, ¿qué porcentaje de las llamadas al call center corresponden a problemas de Wi-Fi? Más del 75%, ¿está? Esperen, y lo saben, ¿está? Lo saben porque lo viven en el día a día. No tenemos que venir a contarles, che, miren que el grueso de las llamadas son de Wi-Fi. Y el problema es que cuando yo recibo la llamada y estoy en el call center, si yo no puedo ver qué equipos tiene conectados el cliente, si yo no puedo ver el espectro, si no se lo puedo gestionar, y el cliente me dice que no le funciona el Smart TV, ¿qué termino haciendo? Mandando una camioneta después del tercer o cuarto llamado. Tenemos clientes insatisfechos y estamos aumentando el costo de dar ese servicio, porque no tenemos posibilidad de ver. Pobre la gente del call center, ¿cómo hace si no sabe cuánto estuvo conectado, cuánto tiempo estuvo ese equipo conectado? ¿Es un problema que tiene ahora o lo tuvo hace tiempo? ¿Ya lo viene arrastrando? ¿Qué pasa? Puede ser que sea un problema del driver de ese televisor que no se lleva bien con el driver de la ONT o del cable modem. Hacer troubleshooting profundo de Wi-Fi es complejo, eso es una realidad. Y tampoco los usuarios entienden de todo la tecnología, ¿está? Porque no vemos las señales Wi-Fi. Y si el cable modem no me gusta y lo puse debajo de la mesa, voy a tener menos cobertura, pero hay cosas que no son intuitivas. Entonces, se va el técnico, guardé el cable modem porque no me gusta que se vea, es negro, tiene un cable coaxil, la verdad que no es muy bonito para tenerlo, pero a los 3 días me doy cuenta que me anda muy lenta la notebook. Y bueno, llamo y me quejo, ¿está? Entonces, con herramientas, las que sean, que permitan que ustedes tengan trazabilidad, pueden analizar y entender, pero ¿qué pasó que se redujo el nivel de señal en tal momento? ¿Usted no habrá tocado nada? Todo eso evita que vaya el técnico y descubra, después de llegar, que en realidad sí el cable modem está debajo de la mesa o la ONT. Como las ONT algunas vienen blancas, estoy teniendo el prejuicio que las van a querer dejar un poco más a la vista que los cable modems, ¿está? Pero el monitoreo aplica lo mismo, o sea que estemos hablando de tecnología DOCSIS o de tecnología GPON, porque acá estamos hablando de lo que pasa en el hogar, que además se empieza a complejizar con la llegada de los extensores y los dispositivos. La cantidad de dispositivos en sus hogares hace 10 años era mucho menor que hace 5, es mucho menos de lo que hay hoy, y va a ser menos de lo que vamos a tener dentro de 4 o 5 años. No necesariamente tendremos Alexas o Echo Dots en cada habitación, pero sabemos, porque lo vivimos, que la cantidad de periféricos con conectividad viene aumentando y va a seguir aumentando. Entonces lo que tenemos que plantearnos desde la operación es entender de qué manera podemos empezar a simplificar el proceso del ciclo de vida del cliente, desde la atención a la resolución de los inconvenientes. Y cómo, a partir de las observaciones, poder accionar. Porque la realidad es, me confieso técnico como muchos de ustedes, nos encanta ver el RSSI, los datos de TX rate, receive rate, ok. Pero en realidad lo que le interesa al negocio es qué acción hago a partir de eso, ¿está? Ver la evolución de RSSI, todo lo que tenemos, nuestros orígenes técnicos, decimos, mirá la tendencia, pero lo importante es poder encontrar formas de, a partir de las observaciones, tomar acciones, ¿está? Porque en realidad el cliente le podemos contar, mira, tu RSSI se cayó, sí, pero yo quiero que mi hija pueda mirar Netflix y no me esté taladrando el seso, ¿está?
Entonces, ¿cómo desde la operación, a partir de una observación de interferencia o de nivel de señal, poder hacer una recomendación? Que puede ser desplegar un extensor, reubicar el dispositivo, reemplazar una notebook que tiene muchos años y está trabajando con una norma muy vieja. ¿Está? Entonces, ¿cómo a partir de toda esta información que se va recabando, ya sea en tiempo real o información histórica, poder aplicar distintos mecanismos, ya sea semiautomáticos, automáticos, machine learning, inteligencia artificial, con la complejidad que les guste, para poder tomar acciones y recomendaciones puntuales que mejoren la experiencia de cada uno en el hogar, porque ese va a ser un cliente feliz, ese va a ser un cliente que va a recomendar el servicio, ese va a ser un cliente que va a puntuarlos mejor en el NPS y que no va a estar dispuesto a pasarse de oferta de conectividad. ¿Está? Porque se reconoce que alguien le está prestando atención. ¿Está? Porque cuando llama, le saben entender el problema, porque le dan una herramienta para que pueda resolver hasta cierto punto su conectividad del hogar sin tener que contactar al operador. ¿Está? Entonces, nuevamente, estas son un conjunto de sugerencias que probablemente en el día a día se conocen, pero lo que tratamos de hacer es desde afuera visualizarlas y decir, hagan foco en el hogar. Digamos, en la red lo necesitas hacer. No te queda otra porque tenés que crecer, tenés que diseñar, tenés que expandirte, tenés que incorporar tecnología de fibra con todas las características que tiene y ventajas en algunos aspectos frente a DOCSIS. Pero por otro lado, donde no podés no estar, donde tenés que estar presente es en el hogar. ¿Se hace de un día para el otro? Claramente no, pero bueno, como muchas cosas que nos toca transitar, de a paso se puede ir construyendo un camino de evolución. Primero, por ejemplo, dando visibilidad en tiempo real, por lo menos cuando me llamaron al call center, hay alguien que lo atiende y que puede tener más claridad de cuántos dispositivos hay. Yo tengo un problema de velocidad, pero ¿tengo 3 dispositivos o tengo 50? ¿Está? ¿Estoy trabajando siempre la banda de 2,4 o tengo equipos como los celulares de la mayoría hoy que son dual band, pero que se quedaron pegados en la banda de 2,4 y tengo la banda de 5 GHz sin aprovecharse? Pues estoy comprando ONTs dual band, invirtiendo en la infraestructura, pero en el día a día no se usan. ¿Está? ¿Le voy a recomendar un extensor? ¿Puedo gestionarlo? ¿Qué voy a hacer cuando después el cliente ponga el extensor? Porque además, lo que yo no hago como operador, lo termina haciendo el usuario. Bueno, no me resuelve el problema, pongo yo el extensor, pero adivinen a quién llaman cuando no anda Netflix. Esa ya la saben, así que no hace falta que les pregunte. Exactamente, y dicen, no manda Netflix y lo llaman a ustedes. Bueno, hay que estar presente en el hogar. La realidad es que históricamente uno llegaba hasta el punto de servicio, teníamos el cable módem, iba el técnico, conectaba la notebook y decía, ve señora, el servicio anda. Ahora, el técnico y los sistemas de soporte tienen que llegar y sentarse en el living. Ustedes tienen que tener a alguien con presencia en el living. La forma más económica de hacerlo es con sistemas que distribuyendo técnicos en cada uno de los living, que además puede ser que el público no lo quiera dejar pasar. Pero hay que estar ahí metidos, más allá de esta analogía, hay que entender qué pasa en el día a día. ¿Está? ¿Y para qué? Para después tomar las mejores acciones que a su vez permitan resolver los inconvenientes lo más rápido posible. Cuanto antes, nuevamente, como el mismo ejemplo que damos para la red, lo antes que puedo resolver un inconveniente en el hogar, lo más económico que sale. Bien, y finalmente, ¿cómo entendemos esta evolución ya a largo plazo de lo que es el monitoreo, el aseguramiento de las redes, ya sea las redes de acceso, las redes del hogar? Primero con la detección automática de anomalías. ¿Está? Venimos todos acostumbrados a los paneles de los centros de atención donde hay tendencias de parámetros que son observados. De a poco, la industria lo que va llevando es que esos desvíos de patrones se detecten automáticamente. Si la tendencia es que había siempre en la hora pico 5 dispositivos conectados en el hogar, ¿qué pasa? Que un día abruptamente bajan a 1, por ejemplo.
De la misma forma que esto se puede aplicar a un puerto de un CMTS o LT, donde si el promedio histórico fue de una cierta cantidad de dispositivos y en un momento se me va a cero, ahí tengo un evento. No tengo que esperar para reaccionar. Entonces, ya sea de forma semiautomática, con Machine Learning o con la tecnología que les guste, empezar a detectar desvíos de patrones y de anomalías, y empezar a entrenar distintos modelos de mantenimiento. ¿Para qué? Para luego poder evolucionar y empezar a seleccionar automáticamente acciones que realizar. Si tuve esta observación de este desvío, entonces voy a tratar de automatizar esta acción. Reenrutar tráfico, modificar una interfaz, cambiar la carga. ¿Para qué? Para tratar de acercarme, estamos ya hablando de en los próximos años, no es un cambio en el corto plazo, para redes que se puedan autocurar, término en inglés, o automáticamente detectar a partir de estos desvíos y las acciones automáticas, correcciones para de nuevo impactar lo menos posible y por el menos tiempo posible el servicio. ¿Para qué? En el mundo ideal, llegar a redes completamente autónomas. Obviamente esa es una transición y un camino de mucho tiempo por delante para la industria, pero ya se está transitando con lo que es, por ejemplo, la detección automática de anomalías y la selección automática de acciones. ¿Está? Bien. Y con este slide estamos cerrando lo que es la presentación hoy. No sé si tienen comentarios o preguntas. Sí. A la experiencia de ustedes, ¿cuáles son las acciones típicas que han solucionado problemas a la hora de tener reclamos de Wi-Fi o hogareños, ¿no? La acción típica que soluciona muchos problemas, no sé, un extensor, reubicación. Te voy a nombrar algunas que aplican. A veces ocurre, quizás lamentablemente, que no hay una única acción que resuelva el grueso de los inconvenientes. Una es, y por ahí tangencial a lo que es el monitoreo del hogar, tener en la operación un equipo responsable de lo que ocurre en el hogar. ¿En qué sentido? ¿Qué pasa con la antigüedad de los CPEs? Vos podés tener el mejor sistema de monitoreo, pero tenés CPEs operativos en el 2022 que están todavía trabajando en 802.11g o N. Entonces, es excelente tu sistema de monitoreo, tenés Machine Learning, pero todavía tenés desplegados CPEs que son single band y que son ya de 3 versiones del estándar Wi-Fi hacia atrás, por ejemplo. O tenés equipos un poco más nuevos porque tienen el firmware de hace 5 años o de 7 porque no los has actualizado. A veces ocurre en las operaciones que queda un poco huérfano el hogar. Hay mucha gente que tiene la paternidad de la red, pero el hogar está un poco huérfano. Entonces, una primera sugerencia es que alguien sea el que esté mirando y que va a ser el mismo grupo o persona el que después acompañe y decir, no, mira, vamos a incorporar este extensor, ¿no? Como dabas el ejemplo, o esta tecnología de extensores, vamos a hacer mesh de esta manera, vamos a poder gestionarlo. A veces el desafío al incorporar extensores es después qué visibilidad tenés vos desde tu back office, ¿no? Cómo podés llegar desde tu sistema de operación al extensor detrás, por ejemplo, de un cable módem haciendo NAT. Por ejemplo, por SNMP no lo podés acceder si es gestionable por TR o si va a tener un controlador. Entonces, un camino son los extensores para resolver problemas de cobertura, porque por más que automatices y tengas los mejores sistemas, la propagación de las ondas en 2,4 GHz o en 5 GHz, si tenés varias paredes de concreto, van a llegar hasta lo que dé la potencia y el material y no hay forma desde el software de mejorarlo. Entonces va a aplicar considerar un extensor. Otros temas, la utilización o no del band steering, es decir, poder mover dispositivos, estos son features que soportan los CPEs para pasarlos de una banda a la otra. Ahora, aplicar esos cambios requieren primero tener información de cómo es la utilización y el tiempo de aire en cada una de las bandas.
y a su vez tiene la complejidad de cómo responde cada uno de los dispositivos. Cuando el CPE da la instrucción de cambiar de banda, no todos los dispositivos responden igual. Entonces, de nuevo, eso puede solucionar temas de utilización, pero no es una receta que aplique el 100% de los casos. Temas de ubicación del dispositivo post-instalación. Si vos generás un certificado de nacimiento en un par de puntos del domicilio y tenés un reclamo de performance o cobertura a los 2 o 3 días y obtenés información, podés empezar a cruzar y decir, pero pará, ¿qué pasa que el celular del técnico que midió en el living daba un nivel de señal muy alto y 2 días después la misma persona en el mismo lugar? Entonces ahí podés detectar o tratar de inferir si es que hubo movimiento del dispositivo o le lo pusieron al lado, no sé, un tacho metálico o lo que sea que está impactando la propagación. O si hay un dispositivo que en el momento que estuvo el técnico no estaba activo en el domicilio, pero que después una notebook vieja que usa el hijo menor en el cuarto más lejano, ¿está? Que entonces está impactando la performance de todo el vínculo, ¿está? Pero de nuevo, te nombré algunos. La realidad es que el desafío de mejorar la calidad de la experiencia Wi-Fi pasa porque no hay muchas veces una única receta, ¿está? Inclusive se encuentran mirando tendencias ya cuando hay un volumen de dispositivos y datos históricos que de repente tenés un modelo de cable módem que tiene una cierta degradación de performance que es distinta al resto, ¿está? Que para poder detectar eso lo podés lograr recién cuando tenés un volumen de datos considerables, ¿no? Como para ver esa tendencia. Que de repente la interfaz Wi-Fi entrega menos capacidad de la que debería, o tenés ciertas inestabilidades o pérdida de estaciones en algún momento. ¿Cuál es el estado del arte de la virtualización de infraestructura para ser utilizada por más de un operador? En realidad, si querés, vuelvo para atrás la pregunta en el sentido de compartir infraestructura, ya sea que sea infraestructura física o virtual, ¿está? Porque poder compartirla, por ejemplo, hacer lo que se llama network slicing con las OLT, podrías tener la función sobre la OLT física sin necesidad de tenerla virtualizada, ¿está? Ahora bien, hay 2 caminos o 3. Por ejemplo, el Broadband Forum tiene sus recomendaciones para lo que es el network sharing. Vos podrías tener funciones aquí en la OLT que permitan compartir el puerto, ¿está? Que son implementadas por cada vendor de la tecnología. Entonces, un vendor A te ofrece hacer network slicing con su tecnología específica. Y otro B también te lo ofrece. El inconveniente que vemos con esa estrategia es que de alguna forma quedás atado a la implementación del vendor A que te ofrece hacer compartición de su OLT. Porque el día que vos querés poner otro vendor, ya vas a tener distintas características de network sharing porque no son estandarizadas las interfaces. Por lo menos desde nuestra estrategia lo que recomendamos es hacerlo por arriba de la tecnología de OLT o SMTS para tener algo estandarizado que aplique a N distintas marcas, ¿está? Hoy por hoy hay soluciones, ya sea para compartir infraestructura desde el software, y hay vendors, sobre todo los más grandes de tecnología de GPON, que también lo ofrecen. No hemos visto, por lo menos no conozco tantas implementaciones hoy desde la capa de la OLT, y sí hemos visto más y conocemos desde lo que es la capa del network sharing. Es algo que empezó a cobrar importancia en estos últimos años, no sé, de 2 años hacia acá, por lo menos en la región, y lo que creemos es que hacia adelante va a seguir siendo un camino porque genera eficiencias en el momento de la inversión de red. Ese es el principal driver de entonces, a partir, primero,
es el acuerdo comercial para de qué manera se va a compartir y a partir de ahí la implementación. Cuando estamos hablando del network sharing estamos pensando un despliegue a cierta escala. Si lo que se va a compartir es 2 placas de una OLT, capaz que es más fácil decir, bueno, yo configuro en una y vos en la otra, ¿no? Pero esto que estamos planteando de este modelo es ya pensando en un despliegue a escala. No sé si respondimos bien. Bueno, si no, les agradezco mucho la atención y el tiempo dedicado. Buen día. Agradecemos al ingeniero Plaza su presencia en el cierre de estas primeras sesiones técnicas, a la Comisión Técnica de ATBC por la organización, a ustedes por la presencia y por acompañarnos. Los esperamos mañana a partir de las 10 para continuar con las sesiones técnicas de las jornadas 2022.